Hola a todos, bienvenidos y bueno, espero simplemente que esto sea el comienzo de algo apoteósico. Aquí abajo lo estáis viendo, está el logotipo que me creé de terapia social que pedí a Naranja Social para poder hacerme este tipo de contenidos y demás que tiene que ver con la defensa de la dimensión terapéutica del trabajo social. Esto es el comienzo de un podcast en el cual aquí a este canal traeré distintos compañeros y distintas compañeras que están trabajando desde el trabajo social en trabajo social clínico o en socioterapia o terapia social o están trabajando la dimensión terapéutica del trabajo social. Y esto viene a ser una lucha o viene a ser un momento para que defendamos de una vez sin ningún miedo que el trabajo social puede hacer terapia y que podemos trabajar dentro de un gabinete de trabajo social con aquellos problemas de las personas mucho más emocionales o su forma de cómo viven la vida. Las personas tienen problemas económicos, las personas tienen problemas sociales, las personas tienen problemas laborales, pero detrás de esos problemas que tienen están sufriendo y nosotros vamos a trabajar o trabajamos con ese sufrimiento. Para ello, como digo, este es el primer podcast, cada 15 días va a haber un podcast nuevo que hablaremos de terapia social. ¿Quién va a venir aquí? Pues gente de España, de Argentina, de Chile, de Ecuador, etcétera, etcétera. Para demostrar que el trabajo social clínico o el trabajo social terapéutico o la terapia social dentro del mundo hispanohablante está pegando un auge bastante grande y está saltando barreras que tenía antiguamente o rompiendo techos de cristal como a veces se está diciendo. Estamos saliendo del letargo y estamos trabajando por ofrecer a las personas que atendemos una mejor atención. Para el podcast he creado una serie de preguntas y a todo el mundo le haremos las mismas preguntas para que siempre tengamos todos el mismo contenido. Bueno, y estas preguntas hoy me las voy a hacer a mí mismo. Hoy yo me voy a entrevistar a mí mismo en un programa que será de unos 30 minutos. Intentaré ser conciso, sin cortes, todo seguido, a no ser que me llamen por teléfono y tenga que cortar, a no ser que pase algo y tenga que modificarlo, siempre será con un contenido totalmente en directo, ¿vale? Entonces las preguntas que tengo son alrededor de 16, no haré todas, pero bueno, yo me las voy a ir leyendo, aquí las tengo y voy a ir contestando. Primero, la primera pregunta es definir quién soy yo o con qué me he formado. Bueno, soy Gabriel Ángel Cano Ángel, aquí abajo lo pone, soy trabajador social, además soy licenciado en antropología y he escrito varios libros, entre ellos Terapia social, una herramienta de cambio, con lo cual ahí está mi intención, como que el trabajo social puede hacer terapia. Y en ese libro lo demuestro. Y digo cómo se hace y qué es lo que entiendo, porque una de las cuestiones que tenemos que tener clara es qué entendemos por la terapia social. Además de formarme en trabajo social por la Universidad de Castilla-La Mancha, he realizado un curso posgrado de terapia que era dirigido a grupos de ayuda mutua, o sea, cómo hacer terapia con grupos de ayuda mutua. He recibido muchas formaciones de la entrevista motivacional o la entrevista distintas, etcétera, etcétera. Y además he estado trabajando en un piso o en un recurso de gente que salía de la cárcel y otro recurso de gente que salía de la calle, donde ahí poníamos a prueba esa dimensión terapéutica con las entrevistas con las personas con las que estamos trabajando. Actualmente tengo un gabinete, tengo una empresa y trabajo en distintas cosas, pero sigo haciendo terapia social, que es lo que más me agrada. Primera pregunta, ¿qué es para ti el trabajo social? Bueno, para mí el trabajo social, que llegué sin darme cuenta, es una profesión que ofrece ayuda al resto de las personas o de la ciudadanía para poder defender sus derechos y también trabajar por las obligaciones de esta ciudadanía. Y trabajamos en tres ámbitos muy importantes. Por un lado, el individuo, los problemas que tiene esa persona concretamente y su adaptación al entorno que está en ese momento viviendo. Segundo, el grupo, identificar un colectivo muy concreto y trabajar con ese colectivo concreto, ya sea mujeres, personas con problemas de drogodependencia, etcétera. Trabajar con ese colectivo. Y tercero, un trabajo comunitario, trabajar con el barrio, con todas las personas, con todas las sensibilidades que se reúnen en ese barrio. Para mí eso es el trabajo social, ofrecer esa ayuda. Y lo hacemos de tres formas: directamente con las personas, segunda, intentando incidir en las políticas sociales que se están poniendo, y tercera, trabajando para que las personas se puedan ayudar entre ellas y tirar para adelante. No quiero ser largo, que son muchas preguntas, ¿no? ¿Crees que el trabajo social es terapéutico? No es que lo crea, es que lo hago. Lo defiendo a ultranza.
es importante entender que el trabajo social, cuando una persona viene, y eso lo tengo muy claro, con un problema bastante grave, nos cuenta su problema y entiende que nosotros podemos ayudarle, la otra persona ya ha bajado su nivel de ansiedad. Eso ya es terapéutico. La otra persona acaba de cambiar su situación emocional, su situación de ansiedad, para poder tener otra perspectiva diferente sobre su problema, sobre su situación y sobre las posibilidades de poder salir adelante. Y nosotros eso lo hacemos a veces con la escucha activa. Y ya estamos trabajando con una técnica para poder ayudar a que la persona baje sus niveles de ansiedad. Con lo cual estamos haciendo terapia. Pero me voy más allá. Trabajaremos muchas más cosas a lo largo de la intervención con esa persona, en la cual de nosotros, por medio de la palabra, por medio de trabajar cómo ellos relatan su situación, les ayudemos a que cambien su forma de verla. Y eso también es terapia. ¿Cómo definirías y cómo ves tu acción terapéutica del trabajo social? ¿Qué es la terapia social? Pues para mí la terapia social es, en algo muy corto, intentando explicarlo en una entrevista solo, sería esa acción del profesional del trabajo social que por medio de la entrevista habla con otra persona a la cual tiene una situación problemática que nos cuenta y nosotros les ayudamos a que reinterprete la situación, busque alternativas, que entienda todos los recursos que tiene a su mano, que entienda todos los recursos que existen en la sociedad y que ponga todo eso en valor programando o planificando una actuación desde un punto A hacia un punto B que será el cambio. El punto B puede modificarse en el tiempo, pero el punto A le tenemos claro y ahí hacemos el diagnóstico de la situación de la persona y empezamos a programar de cómo trabajar para llegar al otro punto. Y lo que podemos trabajar ahí va desde las ansiedades, los miedos, las comunicaciones, cómo organizar una familia, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar dentro de esto que es la terapia. Siguiente pregunta. ¿Desde el trabajo social se puede hacer terapia según salimos de la universidad o crees que debemos de formarnos? A ver, nosotros con nuestra diplomatura, con el grado o con la licenciatura estamos sobradamente, digamos, tenemos la capacidad de poder hacer terapia, porque nuestro título nos dice que sí que podemos hacerlo, ¿vale? Otra cosa es que cuando terminamos la carrera, en verdad hemos recibido tanta información de tantas cosas que en verdad no estamos preparados para nada. Pero no estaríamos preparados para hacer un buen informe social, un buen diagnóstico social, una buena intervención social, una investigación social o, en este caso, la terapia. Pero si recurrimos a todos los apuntes que tenemos, yo creo que sí que hay muchísima información sobre metodologías diferentes dentro de esos apuntes de cómo trabajarlo. Entonces, mi problema, o bueno, lo que yo planteo como problema en la universidad es la falta de prácticas en muchas situaciones. Y al final, las prácticas son la institución donde tú estés. Donde vayas a esa institución, ahí irás aprendiendo. El año pasado tuvimos una compañía de práctica en nuestra entidad y aprendió y desarrolló lo que es la terapia social. Y cuando se fue, ella flipaba, pero me decía, esto no lo enseñan en la universidad. Y yo le dije que sí, me fui, le dije que mirara los apuntes y en los mismos apuntes ponía esto que estamos hablando o cosas. No lo llamaban terapia social, pero es que al final es lo que hacemos del trabajo social, ayudar a las personas mediante la palabra. Con lo cual yo creo que estamos capacitados para poder hacerlo. Ahora bien, no tenemos las destrezas desarrolladas para poder hacerlo. Con lo cual a todas las personas les digo, podéis o debéis o tenéis que hacer algún tipo de formación para que podáis desarrollar esas capacidades y esas destrezas y poder hacer una buena terapia. Aun cuando te formes en el máster de trabajo social clínico, en cualquier formación de socioterapia o de terapia social, hasta que no te pongas el primer día delante de la persona, no te verás nunca capacitado. Con lo cual es importante también ponerse delante de la persona y empezar a trabajar con cosas sencillas, con trabajos muy sencillos, con problemáticas muy sencillas y poco a poco y darte cuenta de que sí que tienes esa capacidad. Hasta que no lo hagas, la teoría no vale para nada. Y es que eso sí, yo me explican cómo se monta en una moto, pero hasta que no me monte en la moto y note que mi cuerpo agarra ese volante, agarra ese manillar, ese acelerador, el embrague, las marchas, el freno atrás, el freno a la izquierda, hasta que yo no voy sintiendo todas esas cosas, no puedo realmente gestionar lo que es montar en moto. Eso pasa con la terapia. Da igual la formación que recibamos. Necesito ponerla en práctica por medio de unas prácticas
o por medio de la acción ya del profesional que está trabajando. Pero hay que ponerlo en práctica, ¿vale? ¿Cuándo empezaste a interesarte por la terapia social dentro del trabajo social? Pues mira, esto fue muy simple. En el primer trabajo que yo tuve como trabajador social, era en un centro de gente que salía de la cárcel. Y allí la compañera que estaba conmigo, psicóloga, ella es la que veía que nosotros, tanto el educador social como yo como trabajador social, a la hora de hablar con los chicos y chicas, que bueno, chicos, porque chicas no iban, a hablar de los hombres que iban al recurso, el tener tanto tiempo entrevistas con ellos, el ayudarlos a entender su familia, porque muchas veces nos contaban, jo, me quiero reunir con mi familia, pero mi familia no me quiere ver. Y había que estar trabajando con eso, ¿no? Y por qué hiciste, qué no hiciste, tú cómo te comportarías, tú aceptarías. Y nosotros, todas esas preguntas que estábamos haciendo para ayudar a que la persona, perdón, para ayudar a la persona que podía comprender su propia situación para saber cómo puede moverse dentro de esa situación, ¿vale? Todo eso era hacer terapia. Y nosotros, los profesionales que estamos allí, no nos estábamos dando cuenta. Pero en cambio, un profesional de la psicología, en ese caso, se dio cuenta y nos lo puso en marcha. A partir de ahí me interesé por hacer entrevistas, pero no de captación de información, sino entrevistas de modificación, entrevistas de terapia social, entrevistas de hablar con la otra persona para que la otra persona cambiara sus formas de cómo ver el mundo o yo entender cómo veían el mundo y que ellos tuvieran más opciones de entender el mundo de distintos espacios. Ahí es donde me interesé por la terapia y empecé a leer muchos libros que tenían que ver con la terapia, terapia social o la psicoterapia o cosas de psicología que me podían ayudar a mí para ir comprendiendo mucho más lo que estaba haciendo, ¿no? Y me daba cuenta de la importancia que tenía. Estamos hablando del 2002, cuando yo empecé a trabajar y al muy poquito tiempo de entrar me dieron esa cuenta y me dieron esa información. Y yo decía, anda, pues esta cosa no lo había yo experimentado anteriormente. Así que desde aquel entonces, hace 22 años, yo ya tengo esa experiencia, ¿no? ¿Cómo empezaste a formarte para ser terapeuta social? ¿Tienes algún tipo de formación específica? Sí, como he dicho, durante todo este tiempo he ido a distintas formaciones muy pequeñas. He ido a una formación de escucha activa para aprender a escuchar. He ido a una formación de la entrevista motivacional para poder utilizar la entrevista para motivar a la gente. He ido a formaciones de burnout, ¿no? De quemazón, para entender cómo se quema la gente y cómo intervenir cuando la gente, al otro lado tengo una persona que se esté quemando. No sé, he ido a muchísimas formaciones que eran muy concretas, de 10 horas, de 20 horas, a veces formaciones que eran de una mañana, ¿no? De unas jornadas, y en todo eso iba aprendiendo. Además, he ido leyendo bastante libro, bastante bibliografía. Yo recomiendo el trabajo de Mary Rimmon de el Social World, ¿no? Porque ahí te ves claramente dónde está la base, ¿no? Y cómo ella defiende que nosotros no solo damos recursos a las personas, sino que les acompañamos durante todo este proceso para que cambien su forma de ver el mundo, de cómo trabajarlo, cambien sus hábitos y que eso al final es lo terapéutico del trabajo social. Luego existen libros como el de Lola Urraca, ¿no? Sobre la dimensión terapéutica del trabajo social. Existen libros como de los de Jonathan Regalado o sus vídeos que nos dan. Existen libros como el trabajo social clínico que está Amaya Ituarte, coordina con un montón de compañeros que explican dónde están esas dimensiones, dónde está la metodología. Para mí eso es fundamental de leerse, porque cada autor nos va diciendo una cosa concreta. Jonathan Regalado nos habla del diagnóstico, hay otro compañero que nos habla de lo que son las metodologías dentro del trabajo social y cómo tiene esa dimensión dentro del trabajo social clínico. Yo qué sé, es que así habría muchos libros en los cuales pues yo he ido trabajando para formarme. Y luego estuve un año en un posgrado de ayuda, de grupos de ayuda mutua, que en ese posgrado lo mejor que tenía, o lo más importante para mí por lo menos, era que todos los viernes teníamos que hacer 2 horas de terapia. Entonces nos juntábamos en grupo, todos, y había un formador terapeuta que se había formado en Estados Unidos durante 2 o 3 años y nos ayudaba a nosotros a comprender lo que era la terapia y cómo podíamos hacer terapia. En este caso era desde una vertiente mucho más humanista, mejor dicho, de Carl Rogers, pero nos enseñó sobre todo a cómo formular las preguntas, cómo trabajar los vacíos, cómo trabajar los espacios, cómo dejar a la otra persona su espacio de pensar. ¿Y cómo lo hicimos? Pues estábamos obligados cada uno de nosotros a traer un problema de nuestra vida diaria y ponerle en orza. Al principio nos daba bastante vergüenza, nos daba bastante miedo, pero con el tiempo comprendimos que teníamos una oportunidad de
ayudarnos a nosotros mismos poniendo un problema realmente que nos estaba preocupando y además ayudar a los compañeros a formarse. Por eso, no sé si será antes del verano o ya creo que será después del verano por todo el jaleo que tengo de trabajo, haré una formación sobre terapia social que se versará en la práctica de la terapia, en cómo realizamos terapia. Con lo cual, aquellas personas que estén en esta formación tendrán que venir y ellos serán objeto de intervenirse y objeto de intervención. O bueno, harán a veces de terapeuta y otras veces harán de persona cliente, usuario, destinatario, persona que recibe la terapia, ¿no? Vale. ¿En qué escuela te has formado? ¿Qué metodología utilizas de trabajo? Bueno, como he dicho antes, nosotros en aquel momento nos formamos en la escuela humanista y la verdad que fue bastante interesante porque yo esa escuela no la había trabajado mucho, pero venía de trabajar con personas de sin hogar o personas de la calle, con lo cual hay que trabajar mucho desde las metodologías conductistas y cognitivistas, debido a que una persona en la calle lo que ha perdido son sus hábitos y desde el primer momento hay que trabajar los hábitos, con lo cual hay que poner un horario de levantarse, un horario de ducharse, un horario de comer, que nosotros los que, entre comillas, estamos normalizados, no le damos importancia, pero eso estabiliza la vida social y sobre todo la vida emocional de las personas, con lo cual ayuda a que las personas luego se puedan trabajar otro tipo de contenidos. Trabajamos desde el cognitivismo, cuáles son sus procesos mentales, cómo entienden el mundo, cómo disfrutan del mundo, y a partir de ahí, de todo eso que estamos realizando, de todo esto que estamos trabajando, pues ayudar a la persona a que cambie esas estructuras mentales de cómo percibe el mundo, entre lo bueno, lo malo, cómo lo ha percibido y aquellas herramientas que tiene la persona para poder ayudarse a afrontar distintos problemas. Y como no, es muy especial para mí poder decir que yo trabajo desde el psicoanálisis o desde lo psicosocial. Os recomiendo el libro de Teresa Roset de la entrevista, donde habla bastante bien de ello, y os recomiendo a Marie Diamond hablando sobre todo lo que ella o todos sus escritos que hizo desde esta forma de ver, todo lo que nos ha pasado en la vida, todo nos ha marcado y a veces sin darnos cuenta algo que nos pasó hace 10, 15 años en los que nos ha marcado y lo que ahora no nos deja avanzar. Un ejemplo. ¿Cuántas veces conocéis a dos hermanos, dos hermanas que han discutido y ahora no se hablan y cuando tú hablas individualmente con ellos están deseosos de juntarse y volver otra vez a tener buena relación? Pero no lo hacen porque hay algo atrás que no está resuelto, ¿no? Primero hay que resolver aquel problema y luego ya trabajaremos adelante. Da igual cómo estén emocionalmente. Existe un problema que no se ha resuelto y cada uno quiere entender su propia verdad, su propia vivencia sobre ese problema. Y hay que trabajar esa parte que pasó ahí atrás y que nos está lastrando. Pero es más, eso de que tú estés discutido o discutida con una persona tan importante que puede ser con la persona que compartiste toda la infancia, puede hacer que te marque todas las relaciones del futuro. Con lo cual, ojo, es importante esta metodología. Hablamos también de las metodologías, por ejemplo, de las narrativas, o hablamos también de la descripción densa de Clifford Geertz, que hablo mucho, el acompañamiento social en los procesos de ayuda, también, o sea, existen tantas y tantas que al final termino diciendo que soy pragmatismo ecléctico, ¿no? Pragmatismo, intento utilizar la metodología y el método que sea más práctico para la persona, que le genere menos dolor, que le genere menos angustia y que pueda ser mucho más rápido, y ecléctico, no me cojo una sola metodología, sino que intento no dominar todas porque eso es imposible, pero sí que he cogido una cosa de una, otra cosa de otra, pum, 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 y he creado mi propia forma de intervención. Y dependiendo del problema, utilizo unas cuestiones o utilizo otras. Desde el conductismo, el cognitivismo, el psicoanálisis, el humanismo, etcétera. Y como no, el sistémico. O sea, vivimos en un sistema y todo lo que pase dentro del sistema modifica todo lo que está dentro de ese propio sistema. Siguiendo la pregunta. Hablámonos de tu experiencia actual. ¿Tienes un gabinete de atención o en su caso realizas terapia dentro de un proyecto más amplio? Pues las dos cosas. Hago terapia dentro de un proyecto de intervención para el empleo y además tengo mi propio gabinete. Paso más rápido porque si no, no me da tiempo a terminar todas. ¿Qué casos son sobre los que sueles trabajar de forma asidua? Bueno, yo en Talavera me quedo con una frase de una psicóloga que trabaja para la administración en que dice siempre, este problema que tú tienes en tu familia solo te lo soluciona Gabriel. Pues sí, me he especializado en la violencia filioparental
me he especializado en esos niños y niñas que son muy agresivos y que los padres y madres están siendo maltratados por esos hijos e hijas. Esos que llaman de... Perdón otra vez. Esto que llaman de los emperadores, ¿no? De cómo se han hecho los dueños de la casa y cómo los padres y madres sufren. Desde agresiones verbales, agresiones físicas, desde, digamos, amenazas, desde una coacción psicológica, etcétera. Existe de todo. Me he encontrado situaciones, y ahora explico 4 para que veáis un poquito, situaciones en las cuales una madre ha venido a terapia ese mismo día o ha venido a la sesión y me había dicho que su hija en casa había empezado a insultarla, a pegarla a voces porque está gorda por culpa de ella y a tirar toda la comida al suelo, ¿vale? Y dejarlo todo tirado y decirle a la madre, y ahora lo vas a recoger tú, ¿vale? Con una agresividad bastante importante. He visto a cómo una madre, su propio hijo, le hacía responsable de toda la mierda de situación que podía tener él, porque no era capaz de afrontar nuevos problemas y demás, un ataque psicológico, no vales como madre, es lo peor madre que he tenido, si hay un día, otro día, otro día, y ver a la persona venir casi arrastrándose a terapia, ¿no? Y tras 4 o 5 sesiones de grupo de ayuda mutua, venir y decir, bueno, pues tengo un hijo que me ataca, ¿vale? Pero yo no soy tan mala madre, ¿no? O sea, creo que tengo que trabajar, tengo que ayudarme a mí y luego tengo que intentar ayudar a mi hijo, pero esto no viene de este lado, ¿no? Es decir, he visto otras situaciones de padres y madres agotados por las exigencias de los hijos en todo, quiero esto, quiero lo otro, no sé qué es, que no sé cuánto, todo, solo pedir, 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 y los padres ya claudicar y casi dar todo, ¿no? Hora de juegos de videoconsolas, etcétera. Y he visto situaciones de niños hasta las 3 de la mañana jugando a videoconsola, pegando voces, bueno, insultando a todo el mundo, una agresividad con todo el mundo, pegándose con todos y al final, cuando ya el mundo le manda de lado, pues también atacar a su madre en este caso, ¿no? Entonces, eso es en lo que me centro, ¿no? En chicos y chicas con unos problemas brutales, ¿vale? Que todos esos problemas brutales que tienen dentro de su cuerpo lo proyectan con violencia hacia su padre y su madre. Ojo, esto me lo tengo que apuntar para ponerlo de definición. Chicos y chicas con problemas muy graves, muy fuertes, porque algunos de ellos cuando me han ido contando han habido situaciones muy duras, ¿vale? Y que la respuesta es ser agresivos hacia su padre y su madre, con lo cual los padres reciben esa agresividad y existe eso que podríamos llamar como maltrato a padres y madres. Ese es en lo que me he solido trabajar más de forma sólida. ¿Cómo desarrollas el método de acción? ¿Cómo son los procesos, protocolos que utilizas en los casos que atiendes? Decir que estoy trabajando en crear un protocolo de trabajo, el cual intentaré plasmar en un libro con distintos casos donde se ha trabajado. Pero esto verá la luz en 2 años por lo menos porque tengo que ganarme el dinero, los libros no dan para tanto y esto del canal tampoco da para tanto, bueno, no da nada. Y entonces es importante el que necesito mucho tiempo para poder escribir y desarrollar todas estas cosas y no se puede hacer de la noche a la mañana y tengo mis quehaceres de familia. Pero bueno, decir simplemente que yo lo que hago primero hago una entrevista de exploración en la cual quiero que me cuenten la situación, el caso, generalmente me lo cuentan a lo mejor padres o gente allegada, para ver si yo tengo esa capacidad de poder intervenir y cuál es la situación de la persona. Si en ese momento veo que la situación de la persona es una enfermedad mental o una cosa que se me excede a mis conocimientos, soy el primero que dicen yo no puedo actuar sobre esto, tienes que ir a otro tipo de profesional que te va a ayudar mucho mejor que yo, o tienes que ir a lo que es la salud, a los centros de salud, para que te atiendan ellos, porque yo no tengo esa capacidad y bueno, podríamos aquí hablar y al final no te voy a ayudar, ¿no? A partir de ahí, primera y segunda entrevista, hacer el estudio, trabajar para conocer cuál es la situación, genograma familiar, relaciones entre la familia, cómo ven los problemas, quién ve los problemas de una forma, cómo se pueden ver de otra, o sea, una investigación, ir creando mi propio diagnóstico sobre la situación y devolviendo información a la persona para crear esas hipótesis, hipótesis de trabajo y a partir de ahí empezar a trabajar la planificación y crear una forma de trabajar, unos contenidos concretos hasta buscar que la persona solucione los problemas. Esto que se llama trabajar desde el método básico de trabajo social. Luego día a día, pues cada día una entrevista, pues hay, sobre todo en la primera, es mucho más de exploración, la primera y la segunda. En la tercera es mucho más de qué ha pasado durante toda esta semana,
¿vale? Me cuenta qué ha pasado antes de esta semana, qué quieres que trabajemos hoy, porque en la primera y en la segunda hemos detectado distintos problemas que nosotros le hemos dicho, pues creo que tienes que trabajar la forma en que tú hablas, pues tienes que trabajar la forma en cómo te relacionas con tu familia, pues tienes que trabajar cómo tú concibes, ¿no? Entonces nosotros en ese diagnóstico decimos cosas que creemos que la persona debe trabajar y hablamos con ella. Y ella nos dice, sí, pues quiero trabajarlo, no, no quiero trabajarlo. Pues entonces empezamos a trabajar dentro de la entrevista el tema que vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, el hecho de que utiliza muchas formas, muchos insultos dentro del lenguaje, con lo cual eso da agresividad. Le explicas por qué utilizar insultos, desprecios dentro del lenguaje es hablar de una forma agresiva, qué es lo pasivo, qué es lo asertivo, cómo puede ir trabajando, cómo puede ir quitando los insultos, cómo puede trabajar en casa con distintas cuestiones, el que le diga a su madre, cuando te digo el insulto me dices sape y me voy a beber agua, para intentar que la familia también le ayude en que controle esa parte. La persona cuando quita los insultos, a los 3 o 4 semanas viene o meses, y es brutal, ¿eh? O sea, quitarte los insultos a la hora de hablar baja una agresividad que empiezas a ver los problemas de otra forma diferente. Es algo cognitivo, ¿veis? Cómo se trabaja desde la cognición. Y bueno, y en ese proceso al final damos 1 o 2 ejercicios para casa o herramientas para trabajar en casa, se le manda un par de ejercicios que los tiene que ir haciendo y luego se dice qué es lo que se lleva en la entrevista y bueno, nos despedimos, sería un poquito ahí. ¿Te ha sido sencillo dedicarte la atención directa en terapia? No, no es sencillo, ¿vale? Porque cualquier persona de la calle cuando tiene un problema recurre a nuestros compañeros y nuestras compañeras, las psicólogas y los psicólogos. Cualquier problema que tienen van a las psicólogas, a los psicólogos. Cuento un caso de una persona que estuvo yendo a un psicólogo de aquí de Talavera. Se fue a una psicóloga de Madrid y tras 2 años trabajando, yendo casi todas las semanas, vino a nuestra consulta. Cuando me di cuenta que el problema que tenía eran las relaciones sociales que había dentro de la propia familia, me fui a su casa, trabajamos distintos role-playing, empezamos a cambiar estructuras de cómo se comunicaban ellos, estructuras de cómo se organizaban ellos y sobre todo es muy importante la forma en que esos padres tenían de educar a sus hijos, ¿vale? Y en 4 o 5 semanas ya había unos cambios brutales. Bueno, un cambio como puede ser que tarden mucho en desayunar, atarse los zapatos, entonces cositas que van cambiando y en 4 o 5 meses se vieron unas mejoras bastante amplias, de tal forma que tuvimos que dar de alta y la persona al final pues se llevó eso, ¿no? El cambio, ¿no? Y como vio que lo que estaba pasando en su familia no era un problema psicológico, sino que era un problema de organización dentro de la familia y que para eso estábamos los que nos llamamos trabajadoras sociales, ¿vale? Entonces, cuesta porque la gente no nos tiene localizados como personas que podamos ayudar de forma privada. Entonces cuesta mucho para eso. En cuanto a mí no, porque yo venía de 2 proyectos donde había trabajado como trabajador social y yo ya tenía claro que lo que yo hacía era terapéutico. ¿Vale? ¿Qué importancia darías a hacer un diagnóstico para atención posterior? Lo mejor. O sea, no hacer un diagnóstico bueno es no poder atender, porque puede ser que en la sesión 5 te llegue información que tú no tenías porque no has hecho un buen diagnóstico, o sea, no has hecho un buen estudio y un buen diagnóstico que te rompa todo lo que tú sabías. Y además es bueno devolver el diagnóstico a la persona porque cuando se le estamos devolviendo le estamos diciendo, ratifícame que lo que estoy diciendo es real. Porque en el futuro, cuando venga información nueva, le dirás, oye, esto nunca me habías comentado. Yo cuento siempre una anécdota muy buena y es que yo voy al médico, yo voy al mecánico y le digo, vengo al mecánico porque el motor tiene un sonido muy raro, ¿no? Y le digo, me dice, ¿dónde es el sonido? Y digo, en la rueda de atrás. Él me mira la rueda de atrás y me dice, no tiene nada. Y yo, en la rueda de adelante, ¿no? En la puerta, en no sé cuánto. Y al final digo, creo que es donde el motor, ¿no? Entonces, si yo a la persona que me va a arreglar el coche no le doy la información que yo tengo sobre lo que pienso que tiene mi coche, él se puede tirar horas y horas muertas que me va a cobrar sin darme solución al problema. Pero si yo voy claramente y le explico toda la información que yo tenga o todo como yo lo he percibido, la persona me va a ayudar antes. Pues esto pasa en terapia. Si la persona que viene no nos quiere contar toda la verdad, es complicado que nosotros podamos trabajar. Podemos ayudarle del todo. Si va ocultando información, es difícil que lleguemos a ayudarle. Entonces, hay que crear ese clima de confianza para que la persona nos explique todo, nos cuente todo y hacer un buen diagnóstico para saber cuál es la situación. Entonces, eso hay que darle mucha importancia. ¿En qué debe formarse como persona un terapeuta social? ¿Qué cualidades debe tener? Bueno, yo creo que con el tiempo, y en el libro escribía unas cuantas cualidades que puedo tener, y hubo un vídeo que grabé con bastantes cualidades, creo que
tiene que trabajar cosas muy personales, como por ejemplo tú, si tienes problemas terapéuticos, tú cómo puedes hacer de trabajar con una persona sin que tú te veas la transferencia, ese que hablamos, reflejado, sabiendo que te vas a llevar algo, sabiendo que después de intervenir tú te vas a ir a casa con algo, sabiendo ponerte ese chubasquero, sabiendo entender que el problema son de las personas y no nuestro. No nos podemos ir a casa pensando en tengo un problema, no, el problema es de la otra persona, no nuestro, con lo cual nosotros tenemos que dejar esos parapetos ahí. Y hay que trabajar mucho el no quemarte, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco tienes que ir analizando mucho lo que te está pasando, analizando mucho lo que estás viendo. Y si puedes formarte en escucha activa, en burnout, en cómo hacer una entrevista, o sea, estarte formándote siempre, ¿no? En supervisión, en cómo me afectan los problemas. Tengo pendiente hacer una ponencia de lo importante que es mi estado de ánimo para ayudar a la persona. Si hoy me han comunicado una noticia bastante dura, si yo voy a hacer una terapia, mejor mi cabeza, sin darse cuenta, se va a la noticia dura. Tengo que trabajar para que esa cabeza no se vaya a la noticia dura o suspender esa terapia y hacerla al día siguiente o cuando yo esté mejor, porque puede influir mucho a la otra persona. Y esa herramienta somos nosotros. Nos afectan las cosas y nosotros terminamos dando pues en el estado que estemos nosotros. Entonces, cuando estemos bien preparados podemos hacer buenas entrevistas y buenas terapias. Cuando estemos muy mal, muy mal, muy mal, tenemos que trabajar y entender si podemos o no podemos ese día hacer la entrevista. ¿Cuál es la diferencia más plausible entre trabajo social terapéutico con respecto a otras profesiones? Para mí lo más importante, y a diferencia del trabajo social terapéutico, a cualquier otra profesión, como puede ser la educación social, la psicología, la sociología, la psicología social, etcétera, 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 tiene que ver con que nosotros, en la profesión nuestra, nos dedicamos a investigar la situación. Está la vecina moviendo muebles, si los estáis escuchando lo siento, pero es que los viernes limpia, que es cuando estoy grabando, y está en el salón limpiando todos los muebles. Así que escucharéis cómo se mueven todos los muebles, no levanta ni uno. Como he dicho, nosotros sabemos la situación social, económica, relacional, todas esas cosas no lo estudian otras profesiones. Nosotros sí, estamos formados para entender todo eso. Con lo cual entendemos que una persona en una situación de desahucio puede estar emocionalmente totalmente, hay que trabajar, ¿vale? Pero entendemos cuál es la situación de desahucio. Que una persona llega a una situación de desahucio no porque quiere, sino porque no tiene recursos económicos, con lo cual ya sabemos que también falta una precariedad económica, que puede ser por un trabajo, puede ser por una prestación económica, puede ser por un mal uso o un problema que hemos tenido y que nos hace que nos quedemos sin dinero. Nosotros trabajamos con la persona en su parte más emocional, en la parte subjetiva, como dice Jonathan Regalado, pero trabajamos en su contexto. Entonces, nosotros también ayudamos a que la persona pueda cambiar su propio contexto y entendemos esa situación más grande que tiene. Para algo somos trabajadores sociales sistémicos, o generalmente somos sistémicos. Entendemos que hay una familia, hay un contexto, hay un barrio, y que todo eso puede afectar a la persona emocionalmente. Entonces, trabajamos en esa parte, ¿no? En lo que es la persona, las capacidades y potencialidades de la persona, los problemas que tiene esa persona, cómo siente todo lo que está pasando esa persona, pero en su contexto también. Yo creo que eso nos diferencia y es muy importante que lo pongamos en solfa y le demos la importancia suficiente, ¿vale? Vamos terminando, que si no se me va. Como profesionales de lo social, ¿qué aporta el trabajo social a la salud mental en general? Bueno, esta es, y encima es la última pregunta y ya me retiro, ¿no? Hay muchísimos problemas de salud mental que vienen por una mala salud social. Y digo, si una persona tiene un buen trabajo, si tiene un buen sueldo, si tiene un buen reconocimiento en ese trabajo, con lo cual el trabajo social ya puede entrar ahí. Si además tiene una buena relación con su familia, además tiene una buena valoración dentro de su familia, además ha sabido encontrar sus espacios de ocio y disfrutar de ese espacio de ocio. Además es reconocido socialmente como un vecino. O sea, tantas cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿vale? Que cuando esa persona tiene todo eso, como esa escala de Maslow, ¿no? Esa pirámide famosa de Maslow, está arriba en la autorrealización. Y generalmente a esa persona tendrá pocos problemas de salud mental. Con lo cual, todos esos momentos de ansiedad, de depresión o de situaciones de agobio de las personas, si se pudiera trabajar desde la prevención con la salud social por delante, nosotros podríamos prevenir muchas personas que llegan a situaciones de
salud mental mucho más grave. Esa es nuestra gran apuesta. Además de que una vez que la persona está en una situación que ha perdido su salud mental o tiene una salud mental deteriorada, como queramos llamarlo, además podemos apoyarle, podemos trabajarle por medio de acciones sociales. Una persona cuando tiene ansiedad, cuando tiene una crisis de ansiedad en general, o cuando tiene un problema, por ejemplo, como depresión, nosotros podemos ayudarle a que estructure su día a día haciendo actividades concretas que nosotros ya sabemos de antemano que van a ser una resistencia porque la persona no va a querer hacerla, pero sabemos que si empieza a hacerlas, le va a devolver tanta información en positivo que va a terminar saliendo de esa situación de depresión aguda, que a lo mejor termina como que es una persona que una vez que ha caído en depresión siempre ha cambiado ya su estado de por vida, pero si somos capaces de trabajar para que entienda que la persona, que en el momento en el que ella detecte que está en ese momento grave de depresión, que no quiere salir de casa, una de las cosas más importantes es salir de casa, o que pueda hacer una actividad grupal, sabiendo que se va a agobiar, pero una de las cosas que tiene que hacer es que tiene que ir un día agobiándose 10 minutos, otro día 30 minutos, otro 40 minutos, o que pueda ir trabajando distintas acciones sociales. Nosotros, como profesionales del trabajo social, estamos ayudando a que esa persona se mejore debido a su problema de salud mental. Y bueno, he terminado 36 minutos, como he dicho, no voy a cortar nada, pido perdón por las 2 veces de ronquera que me he quedado, pues no tenía agua para beber, casi 40 minutos van a ir. Y bueno, que sepáis que la semana que viene viene aquí, a este canal, Jonathan Regalado. La idea es hacer programas de entre 30 y 35 minutos, llevo 37 para 38, intentaré con Jonathan como mucho llegar a 40, pero bueno, se te han pasado volados, has disfrutado y has entendido que la terapia social es parte del trabajo social y que tenemos que tener, o mejor dicho, no tenemos que tener miedo a defender lo que es la terapia social, porque nosotros somos terapeutas y podemos hacer terapia. Así que nada, muchas gracias. Un saludo. Si no estás suscrito al canal, es el momento de suscribirte al canal y, como no, todas las preguntas abajo, en los comentarios, que gustosamente comentaré y os devolveré abajo en estos comentarios. Gracias.